Hola, muy buenos días. Gracias por acompañarnos en un evento semanal de Grant Thornton. Esta mañana estamos reunidos para ver el tema inteligencia artificial para la toma de decisiones. Y quienes nos estarán acompañando para exponer este tema durante los siguientes minutos será Alejandro Pulido, consultor de Grant Thornton, al lado de José Morales, consultor también de la firma Grant Thornton. Les recordamos que somos una empresa de más de 60 años en el mercado costarricense en los que ofrecemos soluciones personalizadas a través de un servicio de alta calidad. Nos especializamos en temas de impuestos, auditoría, legal, precios de transferencia, aduana, comercio exterior y consultoría. A partir de este momento, ustedes, y conforme vaya avanzando la presentación, ustedes van a poder dejar sus consultas y al final de la presentación nuestros expositores estarán respondiendo preguntas claves para comprender o terminar de comprender un poco más este tema que nos reúne hoy. También recuerden que pueden encontrarnos en nuestras diferentes plataformas de redes sociales como Grant Thornton Costa Rica y a partir de la próxima semana usted va a poder encontrar y repasar este tema en nuestro canal de YouTube donde nos encuentra como Grant Thornton Costa Rica. Antes de continuar, nada más recordarles que este próximo jueves 17 vamos a tener otro webinar gratuito a cargo de Jean-Paul Gutiérrez, gerente de ciberseguridad, donde vamos a abordar el tema riesgos de la gestión de terceros para la ciberseguridad. Y sin más por el momento, entonces vamos a darle el pase a nuestros compañeros para ver el tema de esta mañana. Iniciamos con José Morales, consultor de Gran Torre. José. Gracias, Catherine. Bueno, bienvenidos, buenos días. Les voy a dar un poco de la agenda que tenemos para el día de hoy. Así pasando rápido, vamos a ver el panorama de la inteligencia artificial en los negocios. Vamos a ver un poco cómo es la toma de decisiones asistida por esta herramienta, un mapeo de roles dentro de una organización, una implementación práctica, un poco de riesgos y después vamos a tener la sesión de preguntas. Ok, entonces, bueno, primero el panorama de la inteligencia artificial. Tal vez una introducción, primero a hacer definiciones, ¿verdad? Tal vez un par de temas importantes. ¿Qué es tal como la inteligencia artificial? Bueno, hay definiciones muy amplias, ¿verdad? Y se siguen construyendo, se siguen desarrollando, la verdad, porque como todos sabemos es un tema que está en constante desarrollo. Pero bueno, al final es un sistema, ¿verdad? Que es capaz de tomar decisiones y capaz de desarrollar tareas similares a las que hacemos los seres humanos. Y bueno, ahora con la inteligencia artificial generativa tenemos también la posibilidad, ¿verdad? De que esta herramienta pueda generar conocimiento y avanzar en tiempo real, ¿verdad? El machine. Aquí yo quería agregar algo, José, y es el tema de la capacidad de razonar, ¿verdad? Esto, pues de alguna forma es una herramienta de software que sí, es verdad, es un software, al fin y al cabo es un sistema que uno desarrolla y configura, pero el plus que tenemos es que puede razonar, puede aprender, puede tomar decisiones, puede reconocer patrones, ¿verdad? Que son las tareas que decía José, que normalmente requieren de una inteligencia que nosotros los humanos tenemos, ¿verdad? Y que normalmente las aplicaciones comunes, por así decirlo, no tienen. Entonces, ese es un punto creo que es importante recabar ahí, aunque quizás ya todo el mundo tiene un poco de contexto y conocimiento en el uso cotidiano, ¿verdad? Vale la pena resaltarlo como la gran diferencia entre cualquier otra herramienta o sistema de software tradicional. No, es bastante importante y en realidad también estos tres conceptos que tenemos acá como que se entrelazan, ¿verdad? Porque el machine learning también es como esa habilidad que tienen pues las máquinas, ¿verdad? Como para aprender por sí solas, ¿verdad? Y también como dependiendo de la información que nosotros le damos, de los prompts y también de toda la data que ellos están absorbiendo. Entonces, al final, bueno, las capacidades siempre van a ser como inimaginables, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Tal vez nada más déjame hablar de la analítica y si quieres después puedes ahí como profundizar más en los tres, porque a mí me parece que los tres se entrelazan, porque la analítica avanzada al final es como el conjunto de técnicas que nosotros vamos a hacer, ¿verdad? Vamos a utilizar a partir de estas herramientas y cómo es que vamos a aprovecharlas, ¿verdad? Más que todo ahorita que estamos hablando de la toma de decisiones empresariales, entonces, ¿qué modelos podemos usar? ¿Qué herramientas? ¿Qué oportunidades nos da este tipo de uso, ¿verdad? Sí, aquí otro tema que quiero resaltar, José, cuando estábamos viendo el tema de Machine Learning, habló de datos, ¿verdad? Es importante entender que el Machine Learning de alguna forma es esa pues, capacidad, ¿no? de las máquinas o de las computadoras de aprender de esos datos sin ser programadas explícitamente, ¿verdad?
yo en lugar de darle una secuencia de tareas y de algoritmos que tiene que seguir para resolver un problema determinado, se le crea un conjunto de datos donde se puede interpretar, o mejor dicho, la máquina de alguna forma, como ya temas que vamos a ver más adelante, entiende, ¿no? Por así decirlo, interpreta y saca sus propias conclusiones para poder resolver ese problema, esa tarea, según la experiencia que adquirió con ese conjunto de datos con lo que lo estamos entrenando, ¿verdad? Eso también es un punto interesante. Ok, bueno, tal vez un poco más aplicado ya es el Intelligent Process Automation, que es parte de lo que hacemos nosotros acá, ¿verdad? En la parte de consultoría nosotros aplicamos RPA y ya más que todo cuando hablamos de inteligencia artificial, bueno, tenemos los agentes de inteligencia artificial y tenemos también otro tipo de herramientas que nos brinda esta tecnología que nos van a ayudar a automatizar procesos que al final son los que, bueno, pues están involucrados en la toma de decisiones, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también nos ayuda a analizar toda la data, ¿verdad? Que a veces es un poco complicado cuando tenemos grandes cúmulos de data, que bueno, la verdad es que ese es parte de los beneficios que vamos a ver más adelante. Pero bueno, el Intelligent Process Automation es ese uso, ¿verdad? Como que le damos al final. Los dashboards, con parte de la analítica avanzada que aplicamos, bueno, eso es más que todo ya el entregable final que se ofrece, ¿verdad? Es una herramienta de visualización que es totalmente personalizable, que nos va a dejar, pues, en realidad tener todos los reportes que al final pueden ser un poco complicados de tomar de a veces. Sabemos que algunos sistemas tanto RPs como contables o pues planillas de lo que sea, son un poco complicados y el tema con la data siempre en la reportería tiende a ser un poco más complejo. Entonces, bueno, la idea de esto es agilizar, que sea más sencillo poder visualizar toda esa data y tenerla toda en un solo lugar, ¿verdad? A disposición del usuario. Los chats, que también se pueden aplicar con inteligencia generativa. Bueno, pues esto es un poco más también como ya de contacto con los customers directamente, entonces aplicaría a cierto tipo de industrias también. Se puede hacer análisis, bueno, de inteligencia generativa para creación de contenido, que también nos permita ver el texto, las imágenes, y hay varios modelos que se pueden utilizar para esto. Al mismo tiempo, hablamos de una personalización masiva, que bueno, que la personalización es una de las características intrínsecas de toda esta tecnología, porque la verdad es que no hay techo, ¿verdad? Podemos hacer todo lo que demande y a gusto del usuario. Aquí también para agregar un poco en la primera parte, ¿verdad? Sobre el IPA, que quizás es un término que pocos puedan conocer, pero está más de moda de lo que creen. El Intelligent Process Automation es la forma que tenemos nosotros de aterrizar o utilizar el AI a nuestro favor, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo ya utiliza un ChatGPT, un Copilot o cualquiera de estas herramientas, un Claude, el que sea, en su día a día, pero realmente lo uso como alguien ahí con quien yo puedo conversar o hacerle preguntas y ese tipo de cosas. Pero a la hora de nosotros querer ya realmente aplicarlo, ¿verdad? A nuestro negocio, a nuestro día a día, a nuestro trabajo, o a que haga realmente algo más que solo responderme las preguntas que yo le hago, es ahí donde el Intelligent Process Automation toma esa participación, ¿no? Porque nosotros de alguna forma podemos tener la inteligencia, iba a decir, pero bueno, en realidad es el cerebro, el motorcito de la inteligencia artificial, combinado con las capacidades quizás de un proceso automatizado. Entonces, ya un proceso que yo tenía automatizado para hacer ciertas tareas específicas, lo combino con inteligencia artificial y me puede hacer muchas más de esas tareas específicas sin necesidad de tanta interacción con un usuario, ¿verdad? Entonces, de esa manera, pues, el, el- ese espectro o ese abanico de oportunidades de automatización que tenemos se vuelve mucho más amplia, ya que tenemos pues el apoyo de la inteligencia artificial para toma de decisiones, entender quizás qué es lo que el usuario necesita, eh, leer documentos y razonar con base en la información que sale en esos documentos y desencadenar diferentes procesos automatizados según la información que puede decir ese documento que quizás antes tenía que analizar una persona, ¿verdad? Entonces eso es un punto muy interesante que, bueno, yo creo que es un pro de la automatización de procesos que siempre sigue avanzando y se apoya
con muchas tecnologías. Y otro punto aquí interesante, por ejemplo, con el tema de la personalización, yo creo, bueno, la mayoría de nosotros creo que tenemos cualquier plataforma de streaming, llámese Netflix, Spotify o cualquier otra, donde ahora ya tenemos esas recomendaciones más acorde a nuestros gustos, ¿verdad? Quizás antes nos pedían o nos preguntaban qué temas te gustan, ¿verdad? Y con base en eso me daba, si yo le decía que me gustaba una película de acción, me recomendaba muchas películas de acción, pero ahora ya con la inteligencia artificial podemos analizar muchísimas más variables que nada más quizás el género y con eso empezar a darme recomendaciones, hasta eventualmente si yo, no sé, si yo nunca veo una película larga porque me da pereza ver una película que dura más de hora y media, todo ese tipo de patrones los reconoce y me empieza a recomendar contenido que cumpla con las variables y características que yo consumo habitualmente. Y eso es ya, digamos, un tema masivo, porque si lo trasladamos, por ejemplo, al tema de mercadeo, ¿verdad? Quizás antes uno tenía que analizar cliente por cliente, ahora no. Ahorita tú analizas un chunk de 1 millón de clientes en segundos y los resultados son bastante útiles. Sí, totalmente. La verdad es que creo que todavía no tenemos claro hasta dónde, o ni siquiera, ¿verdad? Como dónde estamos, porque esto es algo que está en constante movimiento. Entonces, tal vez, hablando un poco de tendencias actuales, podemos hablar de muchas, porque como bien lo decías, Alejandro, igual hay muchas opciones, ¿verdad? Que nos pueden dar resultados distintos, pero bueno, dentro de las tendencias actuales, nosotros les ofrecemos aquí por lo menos unas 5 de las más sonadas, y de estas 5 les podemos decir que nosotros las dos primeras las utilizamos y son de las dos con las que tenemos más fidelidad, ¿verdad? Y de las que podemos tal vez recomendar utilizar. Entonces, UiPath no solo es la plataforma líder, sino que aparte es la que es más robusta a nuestro parecer y la que nos ha dado pues ese tipo como de desarrollos un poco cuando son más complejos, cuando son desarrollos que implican más análisis de data, más variables, o tal vez son procesos que son un poco más complejos, pues UiPath es tal vez como la mejor elección, ¿verdad? Y en casos como de Microsoft Power Automate, tal vez podemos recomendar flujos que son un poco más cortos, que son procesos tal vez más sencillos, los famosos quick wins por ahí, que pueden ser tal vez como procesos pequeños que igual van a generar valor, pero que tal vez no requieren ese análisis, ¿verdad? Como un poco más grande, un poco más robusto. Ujú. Sí, aquí para agregar un poco también, estas por ejemplo son, bueno, algunas o las primeras 2 o 3 son herramientas para nosotros aplicar la inteligencia artificial a la automatización de procesos, ¿verdad? El tema de IPA, que ya es inteligencia artificial aplicada para algo más que quizás un simple asistente, ¿no? O alguien con quien charlar, ¿verdad? Ya por ejemplo el tema de Koufax como tal, ellos están bastante bien en lectura de documentos, reconocimiento de imágenes, extracción de información o de data, mejor dicho, de data no estructurada, lo cual ahora yo creo que es muy útil porque hay N cantidad de empresas, muchísimas, que quizás tienen toda la documentación en físico, o bueno, dicen que la tienen digitalizada, pero esa información digitalizada son documentos escaneados, y al fin y al cabo, bueno, la mayoría sabemos que esos documentos escaneados sirven poco, ¿verdad? Si no lo lee una persona y lo interpreta y extrae esa información para cargarla en otro sistema, esa información sirve muy poco. Entonces con AI se le puede sacar el provecho a toda esa data que tenemos, que es no estructurada o digitalizada a través de un escáner, para poder utilizarla en la toma de decisiones. Y no solo eso, ¿verdad? Hay, pues otras herramientas que también nos ayudan a la gestión de procesos, por ejemplo, para eventualmente detectar cuellos de botella con un poco de inteligencia artificial y ver dónde está esa mayor pérdida de tiempo en mis procesos. O quizás no es pérdida de tiempo, ¿verdad? Pero puede ser mayor volumen transaccional o cualquier variable que se quiera detectar. Este tipo de herramientas se pueden enlazar con las aplicaciones de negocio que nosotros normalmente tenemos, como un BPMN, eh, y ayudarnos a tomar decisiones con eso, reforzar los puntos quizás donde tenemos ciertos delays o ciertos problemas. Sí, de hecho, parte de lo que les traemos para hoy es ejemplos de cómo se han aplicado inteligencia artificial, ya tal vez un poco más reales, ¿verdad? En empresas que sí lo han utilizado, que sí han desarrollado herramientas. Esto lo tomamos de una página de Google, ¿verdad? Parte de la inteligencia artificial que tiene Google es Gemini,
Estos ejemplos que ven acá no son solo usando Gemini, Google también tiene otras plataformas, bueno, otras herramientas de AI a disposición. Entonces, bueno, como pueden ver, tenemos casos de diferentes tipos de agentes, que bueno, casos de un agente de atención al cliente, por ejemplo, YouTube, que cuando estaban recibiendo llamadas y tenían muchas llamadas ahí en cola y los clientes estaban esperando y se generaba mucho tiempo que no se estaba utilizando en realidad, no se estaba aprovechando, bueno, entonces crearon un Customer Engagement Suite, que entonces permite tener esa interacción y bueno, se aprovecha ese tiempo, ¿verdad? Entonces se redujo el 75% de las llamadas abandonadas. Luego hay agentes de inteligencia artificial de empleados directamente, es un apoyo. Em, en este caso tenemos el ejemplo de Bayern, que está construyendo una plataforma de radiología que es para ayudar a doctores, bueno, médicos, ¿verdad? A que tengan un análisis de datos un poco más real y un poco más sencillo y en tiempo real para que puedan cumplir con todos los requisitos de atención médica. En el caso de agentes de datos, tenemos a McLaren Racing, que está utilizando tecnologías de inteligencia artificial igual para analizar data, para tener información con precisión en segundos, milisegundos, de lo que está pasando en tiempo real en carreras y en entrenamientos para poder tener ventajas competitivas a partir de eso, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos claros de las tomas de decisiones rápidas que la inteligencia artificial nos puede dar. Como pueden ver, hay muchos ejemplos y así podemos quedarnos horas hablando, pero bueno, ahí esta presentación les va a quedar a ustedes. Aparte de los beneficios clave, aquí tal vez podemos ver un poquito, son 6 beneficios clave lo que les vamos a exponer. Primero hablamos de la personalización, que ya lo hemos mencionado anteriormente. Bueno, la inteligencia artificial nos permite que podamos hacer esto a la manera que el usuario desee, ¿verdad? Casi que a criterio y a gusto de las necesidades que se tengan. La velocidad, que es, bueno, no solo la capacidad que tiene de analizar grandes cúmulos de datos, sino que es la velocidad en la que nos puede disponer esta información. Y la precisión, que este es un tema importante que creo que no hemos mencionado en la presentación, que es el hecho de que no tiene los prejuicios y los fundamentos de un ser humano, ¿verdad? Entonces nos emite esta información sin sesgos, que es un poco importante tal vez a la hora de la toma de decisiones, ¿verdad? Porque es información objetiva. Aquí yo quiero agregar algo y es, por ejemplo, el tema, bueno, puntualmente la parte de velocidad y precisión, ¿verdad? Cuando tenemos el tema de velocidad, digamos que podemos tener un conjunto de datos, un gran volumen de datos. eh, ¿Cuánto tiempo nos puede tomar analizar todas esas diferentes variables que me generan relaciones entre esos datos, ¿verdad? Usualmente sí, tenemos herramientas, eventualmente gráficas de visualización que nos ayudan a plasmar o entender una variable, dos variables, tres variables, hasta cuatro, comparadas entre ellas. Pero ¿qué pasa si yo quiero buscar la relación de más variables? Se vuelve una tarea, sinceramente, muy tediosa porque ya nos ha tocado en el pasado, ¿verdad? Antes de quizás tener la disponibilidad de este tipo de apoyos como lo es el AI. em, Se vuelve una tarea extremadamente tediosa y complicada, hasta casi imposible, que es relacionar muchas variables entre ellas, ¿verdad? Porque sinceramente consume demasiado tiempo, hay que tomar decisiones y no siempre tenemos ese espacio para poder hacer esa relación, las capacidades, la infraestructura, se vuelve complicado. Entonces aquí es donde enlazamos también la parte de precisión. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial nos puede ayudar a detectar las diferentes relaciones entre los datos sin que yo le diga cuáles son esas características o etiquetas que vamos a relacionar entre ellos, ¿verdad? Supongamos que vamos a analizar algún tema demográfico, ¿verdad? Y usualmente las variables más comunes en temas demográficos son edad, género, ubicación, ese tipo de cosas, porque son las que nosotros como personas tenemos presentes y usualmente las que nosotros creemos que nos pueden interesar. Pero ¿qué pasa si aplicando algún modelo bueno, de los que se utilizan para este tipo de análisis, se pueden detectar relaciones entre los datos con otro tipo de etiquetas que quizás nosotros no teníamos ni idea que podían relacionar a un conjunto de personas, ¿verdad? O sea, a veces es complicado porque son cosas que están fuera de nuestra imaginación o fuera de lo que se nos puede ocurrir en un momento específico, pero que un AI, quizás con un clustering no supervisado, puede perfectamente identificar esas relaciones entre los datos sin que yo le diga qué quiero que me relacione, que el AI detecte cuáles son esas relaciones entre los datos y nos pueda decir, mira,
este conjunto de personas tiene esto en común por tal, tal, tal y tal razón, y esto te afecta de esta manera, ¿verdad? Son análisis interesantes que muchas veces están fuera de lo que podemos tener en mente en un momento. Sí, exactamente. Y eso que mencionabas es parte de la identificación de patrones que también lo ponemos acá como un beneficio clave, ¿verdad? Que al final es esa capacidad que tienen, ¿verdad? De poder descubrir patrones que tal vez nosotros, seres humanos, no podemos discernir o no podemos visualizar de manera tan sencilla, ¿verdad? Encontrar esas relaciones entre las variables y bueno, que nos van a llevar a resultados totalmente diferentes, ¿verdad? Que nos puede dar escenarios hipotéticos que nosotros no necesariamente teníamos en mente y entonces esto nos permite modelar resultados que nosotros la verdad es que no podríamos desarrollar de manera propia. Otro tema es la gestión de riesgos, que bueno, a partir de esos resultados hipotéticos que les mencionaba, nosotros podemos generar una mitigación de posibles riesgos hasta riesgos que ni siquiera teníamos visualizados o que no teníamos comúnmente. Entonces, bueno, nos abre ahí un poco más las posibilidades. Al mismo tiempo nos da una reducción de costos, que bueno, ya todos sabemos que el hecho de implementar este tipo de herramientas puede poner en juego ciertos roles. La realidad de esto es que no es un tema de que nos van a reemplazar, sino que es el hecho de saber utilizarlo y las personas tenemos que adaptarnos al uso. Entonces, podríamos decir que el hecho de utilizar este tipo de herramientas lo que nos va a permitir es poder llevar a cabo tareas que tal vez no se llevan a cabo por cuestión de tiempo, no se llevan a cabo por cuestión de costo, que se pueden desarrollar y que va a permitir que las personas puedan desempeñarse en otros roles, roles más decisivos, roles donde puedan tener una participación, donde puedan generar valor. No sé si querías agregar algo acá. Sí, o sea, aquí solo quería agregar el tema de que la inteligencia artificial es un apoyo, ¿verdad? Yo creo que todo lo que las personas tienen en mente es que le hay, que va a venir a reemplazarlos, que nos va a dejar sin trabajo y demás. No, o sea, esto usado de la manera correcta va a ser un apoyo que a todos nosotros nos va a liberar de esa carga operativa, manual y muchas veces hasta perder el tiempo, ¿no? O gastar el tiempo en tareas que no son las que realmente le agregan valor a la organización. Eso es lo que tenemos que estar pensando siempre, ¿verdad? ¿Cómo puedo hacer yo para agregar valor? Y usualmente, no sé, cargando facturas creo que no es la forma ideal de agregar valor, ¿verdad? Eso lo deberían estar haciendo sistemas, máquinas, software y quizás nosotros dedicarnos un poco más a pensar, analizar, entender y tomar decisiones con base en la información que los sistemas y las herramientas nos brindan. Ok, vamos a hablar un poco más de la toma de decisiones asistida, ya un poco más aplicada, ¿verdad? El tema. Bueno, aquí tenemos un ciclo de decisión rápidamente. Primero identificamos un problema, luego vamos a recolectar y preparar los datos, vamos a hacer un modelado, interpretamos los resultados y vamos a tener una implementación y seguimiento. Ok, entonces en fase 1 es la identificación del problema como tal. Debemos hacer preguntas clave, ¿verdad? Que son las que tal vez nos van a llevar al resultado que queremos. Aquí es importante también considerar el hecho de que podemos hacer varias preguntas. También hay un tema que es el cómo vamos a hacer estas preguntas y pensarlo en que tenemos que hacer un eh, train of thought como tal, que es el hecho de que no podemos hacer muchas preguntas al mismo tiempo porque tal vez esto puede como saturar, ¿verdad? Y tal vez no vamos a tener el mismo resultado, sino que lo que queremos es tal vez hacer preguntas step by step. Entonces nos sirve tal vez hacer una primera pregunta de entrada, luego poder desarrollar un poco más el tema, ¿verdad? Aquí a mí me gustaría agregar algo, ¿verdad? Y esto ya es la forma en cómo podemos realmente aplicar la inteligencia artificial a nuestro día a día, ¿verdad? Esta pues, metodología que dijo José anteriormente y que les vamos a ampliar un poco ahora en los próximos minutos, es el cómo yo puedo traducir eso de, bueno, un chat que crearon en Estados Unidos y yo uso como asistente, o quizás algo que lo veo muy lejano, ¿verdad? ¿Cómo me lo traigo yo a mi empresa, a mi día a día y lo puedo empezar a utilizar? El primer punto, identificar el problema. Yo creo que ese es el punto inicial, ¿verdad? De la mayoría de las cosas, pero tenemos que tener súper claro, como lo dijo ya antes José, qué es lo que quiero resolver o cuál es el problema que estoy teniendo, ¿verdad? Hay un ejemplo que es que una empresa quiere reducir el abandono de sus clientes. Es un problema simple, sencillo,
pero claro, ¿verdad? Está bien especificado. Hay una empresa que quiere simplemente reducir el abandono de esos clientes que se están yendo por un motivo que no sabemos, ¿verdad? Claro, es muy difícil tal vez como entenderlo, uno nada más sabe a dónde quiere llegar, uno sabe qué es lo que quiere descubrir, pero hay que ir aterrizándolo paso a paso. Entonces, bueno, en este ejemplo, ¿verdad? Donde tenemos una app, donde nosotros queremos saber cuáles son nuestros clientes que posiblemente pueden abandonar el uso, ¿verdad? En el segundo paso vamos a tener que identificar las fuentes de datos internos. Entonces, bueno, ok, está bien. Em, una vez que sabemos de dónde vamos a sacar la data y una vez de que ya tenemos claro dónde es que nos vamos a basar, de dónde es que vamos a tener nuestro input, tenemos que limpiarlo, transformarlo y organizarlo para que la inteligencia artificial y las herramientas de, del intelligent processing puedan hacer uso y puedan desarrollar, ¿verdad? Una herramienta como tal. Sí. Aquí vamos a agregar también un poco el tema es, hay que obviamente recolectar los datos y tener los datos adecuados, ¿no? Para poder entrenar nuestro Machine Learning. Como lo dijimos antes, los datos son la clave y son necesarios para que esto pueda aprender por sí solo y empezar a resolverme los problemas o las preguntas que tengo, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que tenemos que definir un problema o identificar un problema y posteriormente recolectar y preparar estos datos. Ahora, los datos no tienen que ser necesariamente o obligatoriamente de un sistema que nos entregue data estructurada, ¿verdad? Como lo dice ahí un CRM, un RP o quizás hasta eventualmente algunos sensores que estén posicionados en un cultivo, ¿verdad? Puede ser data no estructurada también, ¿verdad? Puede ser simplemente eh, preguntas y respuestas que puede tener algún negocio en Google, ¿verdad? Eso eventualmente también sabemos que eso es data no estructurada y los que trabajamos con datos a veces es tedioso trabajar con ese tipo de información porque son datos cualitativos, ¿verdad? No es divertido, pero con la inteligencia artificial podemos sacarle provecho a ese tipo de datos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a transformar esas variables y poder utilizarlas. Entonces, no necesitamos obligatoriamente tener eh, algún sistema que me entregue una tabla con números, no, o sea, nada que ver. Podemos utilizar cualquier fuente de datos siempre y cuando tengamos data correcta, entre comillas, o sea, que la data sea la data adecuada para resolver el problema que tenemos. Con eso ya se puede trabajar. Y aquí, digámoslo así, siguiendo el ejemplo anterior de que hay una empresa que quiere reducir el abandono de los clientes, tenemos el siguiente punto que es recolectar y preparar los datos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que reunir ese historial de compras, de quejas, de visitas al sitio y de datos de uso de la aplicación, ¿verdad? Tenemos ciertos datos, como los datos de uso de app, que me dice cuánto tiempo estoy, las visitas al sitio, que dice cuántas veces me meto, cuántos clics hago, pero también fíjense que las quejas son datos no estructuradas. Puede ser simplemente temas de que la persona escribe, no me gustan estos colores o simplemente me parece que este botón está muy hacia un lado. No sé, hay cosas que no tenemos ni idea o simplemente pueden ser quejas sobre los productos que están dentro de mi aplicación, ¿verdad? Y es data que puede ser una respuesta como alguien diciendo no me gusta o un párrafo enorme de una persona ya dando una explicación detallada, que muchas veces para las personas eso toma tiempo y obviamente costo analizar a detalle cada uno de esas quejas, ¿no? En este caso. Luego se pasa a la parte del modelado, este es el tercer paso, donde la inteligencia artificial, ¿verdad? O a partir de la analítica avanzada, se pueden generar los modelos que ya nos puedan tener la data a disposición, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos varias opciones, por ponerles algunas para este ejemplo aplicado que les mencionaba Alejandro, que es una aplicación donde vamos a evaluar los posibles clientes que puedan abandonar. Tenemos modelos de predicción, tenemos segmentaciones o detección de anomalías, que digamos, de hecho, ahí, como mencionaba Alejandro, son datos que no necesariamente están estructurados y que podemos aplicar este tipo de herramientas de detección de anomalías, por ejemplo, para poder, bueno, pues entender parte de la información que tenemos, que al fin y al cabo es un poco difícil de interpretar. A veces mucha de esta información ni siquiera nosotros la manejamos a mano. Es información que está por ahí en algún lado, que sabemos que llega, que los clientes la interactúan en la aplicación, que queda ahí, la data queda en algún lado, en alguna nube queda, pero nosotros nunca la utilizamos a nuestro favor, nosotros no estamos al tanto de lo que está pasando en realidad. Luego entonces ahí viene el tema de las hipótesis y los diferentes escenarios para poder interpretar todos los resultados, ¿verdad? Sí, acá
bueno, ya identificamos nuestro problema, ya recolectamos o organizamos y preparamos nuestros datos, y ahora viene esta tercera etapa, ¿no? Como lo dijo José. Hay que definir el modelo y analizar cuál es el que mejor me funciona, ¿verdad? Eso es de alguna forma el cómo lo voy a hacer, ¿verdad? Cómo lo voy a aplicar, cómo vamos a hacer que esto realmente me genere valor, ¿sí? Porque, bueno, tengo un problema, sí, tengo los datos para analizar ese problema, ¿cómo lo hago? ¿Verdad? No tengo idea. Em, Hay muchas técnicas, o sea, sinceramente hay un montón de técnicas ahí, como lo dijo José, desde el tema de clustering, modelos de predicción, hay segmentación, está la detección de anomalías también, hay procesamiento de lenguaje natural, ¿verdad? Con embeddings, que es algo así medio parecido con transformers, es lo que usa ChatGPT, hay muchas cosas, hasta reconocimiento de imágenes, si fuera el caso, si fuera necesario, si son números, tenemos series temporales como un ARIMA o algo así. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Pero obviamente, dependiendo de los datos, hay que definir cuál va a ser nuestro modelo para saber exactamente cómo lo vamos a resolver. En este caso, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos predecir. Vamos a predecir cuáles son esos clientes que tienen mayor probabilidad de abandonar mi empresa, ¿verdad? Ya sabemos que quiero reducir el abandono de los clientes. Tengo el historial de compras y de quejas, lo que habíamos mencionado antes. ¿Cómo lo voy a utilizar? Bueno, yo voy a utilizar esto prediciendo cuáles van a ser estos clientes que tienen una mayor probabilidad de abandonar la empresa, ¿verdad? Hay que de alguna forma ir estructurando todo esto y analizando cuáles son los diferentes modelos que se pueden aplicar según la fuente de datos que tenemos, los resultados que esperamos obtener, según la hipótesis que teníamos y que habíamos definido, analizamos estos diferentes escenarios y probamos cuáles son los que se pueden aplicar, ¿verdad? En este caso, bueno, hay que definir caso de uso, hay que hacer muchas pruebas para validar estas hipótesis, como le dije, y vamos a obtener resultados técnicos que en la siguiente etapa vamos a tener que interpretar, ¿verdad? Esta parte de interpretación tiene que ir muy de la mano con el negocio, porque digamos que nosotros podemos ser los mejores ingenieros en nuestro departamento de TI y entregamos un conjunto de resultados que, bueno, sí, ahí está el resultado y esto me dice tal y tal cosa. Pero ¿qué pasa si al negocio, al gerente de mercadeo o a la persona que sea quien nos está solicitando un servicio no le hacen sentido, ¿verdad? O simplemente el encargado de TI no tiene ni la más mínima idea de cómo se interpreta eso, de cómo se come, cómo se consume, cómo se usa. Es muy importante que en esta etapa de interpretación de resultados podamos traducir este resultado técnico que estamos obteniendo en información útil para la toma de decisiones de negocio, ¿verdad? Obviamente, aquí hay varios temas que se pueden utilizar. Por ejemplo, la parte de visualizaciones ayuda un montón a poder traducir ese conjunto de datos o esas tablas enormes que nos entregan a insights, ¿verdad? Que bueno, no sé la traducción puntual de insights, pero esos insights, esos entendimientos o descubrimientos son los que ya realmente nos van a dar valor al negocio, ¿verdad? Entonces, tenemos que trabajar en conjunto, tanto la parte técnica, TI, los que desarrollan los modelos, son los encargados de limpiar la data y demás, como la parte de negocio, que es ese interesado final, ese stakeholder final que va a consumir de alguna forma, va a utilizar todo lo que nosotros les estamos generando. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, ya identificamos nuestro problema, que era que la empresa quiere reducir el abandono de clientes, recolectamos nuestros datos, los limpiamos, hicimos todo con el historial de compras y todo ese tema. Hicimos nuestro modelado que queríamos que fuera una predicción de cuáles son esos clientes que tienen mayor tendencia a irse y ahorita tenemos que interpretar, ¿verdad? Entonces, según estos resultados que se obtienen, uno puede interpretar que los clientes que no utilizan la aplicación en un periodo de 30 días tienen un 70% de probabilidad de irse, ¿verdad? Ah, bueno, interesante, ¿verdad? Y ya tenemos un insight que no sabíamos, ¿verdad? Que quizás era un dato que no teníamos ni idea que existía y con el modelo predictivo pudimos recolectar o pudimos llegar a esta conclusión según toda la data que tenemos de uso de nuestra aplicación. Eso que decías es súper valioso porque al final este es un ejemplo, ¿verdad? De una aplicación muy puntual de algo que se podría hacer, pero la realidad es que hasta la misma inteligencia artificial nos puede simular muchas hipótesis, muchos escenarios, como vos decías, que ni siquiera nosotros tenemos claros, que ni siquiera nosotros podríamos entender. Entonces hasta podríamos obtener resultados, ¿verdad? De variables que tal vez nosotros nunca hubiéramos tomado en consideración
y que al final pueden ser súper importantes para determinar si algún cliente se quiere ir o no, ¿verdad? Y ahora también eso que lo decías, también la forma de cómo se puede visualizar, me parece que es importante porque no estamos claros tampoco de quiénes son las personas que están viendo este webinar, pero bueno, algo importante es que uno no tiene que tener tal vez como el conocimiento, ¿verdad? Sino que, bueno, pues la idea de esto es que se terceriza, hay personas que son las que se encargan del desarrollo y los que están tomando decisiones, que son los que tal vez tienen las preguntas, que son los que tal vez quieren llegar a la información, quieren llegar a los resultados, lo único que necesitan es tener claro qué es lo que quieren, cuál es el entregable que buscan y tener una ruta clara de cómo es que lo vamos a desarrollar, ¿verdad? Tal vez voy a poner un poco más de velocidad porque creo que estamos un poco más cortos de tiempo. Entonces, bueno, creo que ahora hablaste un poco de la implementación y bueno, aquí parte del seguimiento que dice como parte de los resultados, en este caso sería como monitorear un poco todo lo que tuvimos, ¿verdad? Más que todo aquí el ejemplo para seguir con el tema de la aplicación sería, bueno, pues poder activar descuentos automáticos, ¿verdad? O contactar directamente a cada uno de esos clientes que tienen mucha inactividad, entonces podríamos estar automatizando ese tipo de procesos para que no los hagan personas. Entonces, aquí básicamente para concluir, ¿qué tenemos que hacer? Identificamos un problema, que es el abandono de clientes. Obtenemos nuestros datos y preparamos esos datos, sacamos outliers, todo lo que haga falta, que fue, bueno, reunimos el historial de uso de datos de nuestra aplicación o de nuestra tienda en línea, ¿sí? Definimos nuestro modelo de aplicación, de cómo voy a hacer, bueno, quiero predecir cuáles son esos clientes que se me están yendo. Ok, perfecto. Interpretamos nuestros resultados, ¿verdad? En este caso obtuvimos el detalle de que las personas que no utilizan la aplicación en 30 días tienen mayor probabilidad de irse. Y lo último es implementar y dar seguimiento. Entonces sí, tenemos que implementar un resultado, ¿no? Ya sea activar los descuentos y dar el seguimiento, ¿verdad? Seguir constantemente monitoreando que realmente esta implementación de descuento que hice está sirviendo y si no está sirviendo, cambiamos el modelo, hacemos otro análisis, identificamos otro problema y vamos resolviendo ahí poco a poco. Esto pues, es parte de las metodologías ágiles, ¿no? Hacer diferentes sprints. Ok. Bueno, entonces también como parte de la presentación les trajimos casos de aplicación directamente en roles ejecutivos. Aquí entonces tenemos 5 ejemplos de roles, tal vez un poco, no nos vamos a quedar mucho a detalle, tal vez podemos ir pasándolos un poquito. En temas de alta dirección tenemos un gerente general, ¿verdad? Donde se pueden tomar decisiones un poco más macro. Aquí estamos hablando que es un poco más una decisión más high level, donde se pueden tener estratégicas tanto como de visión a futuro. Ya estaríamos hablando de forecasts, estaríamos hablando de tener que hacer predicciones, ¿verdad? De cómo se vería esa data a futuro, simular escenarios, modelos predictivos, ¿verdad? Entonces, es tal vez otro tipo de desarrollo, otro tipo de modelo. Al mismo tiempo, tal vez se quiere llegar a bastante detalle, ¿verdad? Tal vez no se quiera ver tanta información como macro, sino que también se puede ver a detalle como tal. Podemos tener herramientas de análisis predictivo de ventas, comportamiento del consumidor y también Power BI, en el sentido de que estas son las que nos van a permitir las visualizaciones, como mencionaba Alejandro, que al final son las herramientas que nos van a permitir ver toda esta data de una forma en la que se pueda interpretar fácilmente. Al final los resultados esperados van a ser tal vez una mejor aplicación estratégica, una optimización de inversiones y mejor asignaciones de recursos, ¿verdad? Al final la reducción de riesgos también y poder tomar esas decisiones de alto impacto. En un gerente financiero tal vez va a estar más enfocado en otros temas, ¿verdad? Del mismo modo, igual podemos aplicar modelos que nos permitan, como mencionaba Alejandro ahora, un clustering, por ejemplo, que es no supervisado, que es para encontrar patrones de mucha data que tal vez nosotros tenemos a disposición y no sabemos cómo interpretarla. Bueno, podemos encontrar esas variables, podemos encontrar todos esos resultados a partir de modelos también de detección de anomalías, podemos tener sistemas de alerta automatizada y bueno, herramientas igual. Hay ERPs que tienen herramientas de inteligencia artificial que están a disposición para también poder tener todo este tipo de desarrollos. Un gerente de mercadeo, bueno, tal vez va a estar más enfocado en llegar a los clientes como tal, ¿verdad? Entonces, en este caso podemos hacer más tipo campañas, donde podemos llegar igual a usuarios finales, donde también podemos hacer análisis de poblaciones, donde debemos tener análisis de sentimiento, que es un poco más como de evaluaciones, ¿verdad? De desempeño, también evaluaciones de cómo estamos haciendo ahí con los clientes. Se pueden diseñar campañas completas
donde se puede llegar, donde se puede tener más alcance, donde podemos analizar más datos, donde podemos meter más variables, donde podemos tener un poco más de alcance, ¿verdad?, hacia esos clientes. Igual, herramientas, bueno, aquí también les ponemos un poco a disposición, no me voy a quedar mucho tiempo para poder aprovechar. El gerente de operaciones como tal sería tal vez una persona que estaría en... ¿Ibas a decir algo? Sí, aquí yo quiero agregar, por ejemplo, bueno, el tema anterior que estuvimos viendo, Natural Language Processing, se aplica un montón para entender el sentimiento de las personas en la parte de mercadeo. Pero acá, por ejemplo, la parte de operaciones de las diferentes empresas, la parte de mantenimiento predictivo es algo que está muy de moda y todo el mundo quizás lo escucha y entiende un poco el concepto, pero no se aplica, ¿verdad? Y sinceramente, eh, puede ser hasta por la misma falta de conocimiento bueno, ¿cómo aplico yo un tema de mantenimiento predictivo en mi empresa? ¿Verdad? Los beneficios son brutales en el sentido de que se reduce un montón de tiempo muerto por paradas en una planta, pero también se puede aprovechar muchísimo la inversión, porque si ya yo tengo un conjunto de datos de uso de un cierto equipo, no sé, una bomba, ¿verdad? Eh, y esa bomba quizás en su vida útil, en las últimas 3 bombas que yo he comprado, ya yo veo que duran tantas horas. Con eso se puede utilizar analítica predictiva con los diferentes sensores que tiene, de vibraciones, de flujo y demás. Y ya yo puedo predecir cuántas horas me va a durar esa bomba y eventualmente sacarle hasta más provecho de lo que dice el manual, ¿verdad? Hay piezas que quizás el manual dice que hay que cambiar cada, no sé, 50.000 horas, pero yo puedo hacer analítica predictiva de todos mis sensores que yo tengo, información y demás, y que ya yo sé que dependiendo de cómo vibre esa bomba, en vez de sacarle 50.000 horas, puedo sacarle 65.000 horas. O eventualmente, mira, no, esto está vibrando de una manera que no es la esperada, en el pasado ya me había pasado esto, entonces ya yo sé que, bueno, esta bomba me va a durar menos, tengo que cambiarla en un tiempo más corto antes de que se dañe y me pare la producción o me dañe el equipo que está más adelante, ¿verdad? Entonces toda esa parte de mantenimiento predictivo para predicción de fallas y también saber cuánto me va a rendir un equipo, o sea, esto es súper útil y yo creo que la mayoría de las empresas deberían estar aplicándolo, ¿verdad? La parte de recursos humanos, yo creo que, bueno, los que han o hemos estado en procesos de reclutamiento sabemos que es eh, complicado a veces, se puede decir, ¿no? Pasar algunos filtros, porque a veces pueden ser personas que están analizando un gran conjunto de currículos y esas personas no tienen el tiempo para leerlos todos, o le tiran por ahí con alguna herramienta, ponen palabras claves, pero ¿qué pasa si yo por mala suerte en mi currículo no puse esa palabra clave que el sistema está buscando? Quedé descartado. Con una inteligencia artificial simplemente podemos entender el contexto, ¿verdad? De mi resumen, ¿no? De lo que yo tengo en mi currículo. Y aunque yo no tenga esa palabra clave, entendiendo el contexto de todas mis experiencias y lo que yo he hecho ahí en mi trayectoria profesional, puedes entrar en un proceso de selección, ¿verdad? ¿Esto qué nos ayuda? A que todo el equipo de recursos humanos tenga, se les facilita un montón el trabajo porque ya no tienen que estar filtrando un conjunto de candidatos, entendiendo qué es lo que dice un CV y quizás leyendo nada más las primeras 2 o 3 líneas, sino que ya realmente entendemos toda la información que hay ahí y con base en eso se toman decisiones. Entonces tenemos contrataciones más ágiles, más precisas y podemos tener al personal indicado en el momento indicado, ¿verdad? Eso sin dejar los otros temas como retención de talento, desempeño, clima laboral y pues cualquier otro caso de uso que podamos tener. Ok. Luego, un poco de la implementación práctica, cómo es que lo hacemos, son los pasos y qué consideraciones hay que tomar en cuenta. Podemos decir que hay 4 aristas importantes o principales, donde, bueno, primero son los datos, luego la metodología que vamos a usar, un poco de ética y gobernanza y también el cambio cultural que implica un desarrollo. Bueno, entonces en temas de datos y tecnología, a ver, fundamental la calidad de los datos, ¿verdad? Tenemos que saber qué es lo que estamos tomando como inputs. Tienen que ser datos que de verdad pues, nos sirvan. Ahora, con la inteligencia artificial, uno de los puntos que decía Alejandro es que no necesariamente tienen que estar estructurados, no necesariamente tenemos que tener esta data pues, alineada, ¿verdad? O bien definida, sino que podemos hacer interpretación de data que es complicada, hasta de imágenes, ¿verdad? Entonces, em, aquí el tema más que todo es, como lo decimos acá, que no estén desactualizados, sino que sea data que de verdad nos vaya a aportar, ¿verdad? Para el desarrollo, para poder tener el entregable que buscamos. En temas de gobernanza, siempre es importante tener una políticas, hablamos de políticas internas, también definir quiénes son los que van a estar involucrados, quiénes son los que van a tener interacción, ¿verdad? Con este tipo de herramientas, quiénes son los que pueden o no pueden
tienen que estar capacitados. Tal vez sería bueno considerar también el uso ético, que también es un poco complejo este tema de la ética, pero bueno, son temas que hay que considerar. Al mismo tiempo, la infraestructura tecnológica, que también es otro tema que es importante decidir si vamos a invertir en servidores, si vamos a tercerizarlos, si vamos a utilizar la infraestructura que ya alguien más nos puede proporcionar, ¿verdad? Si tal vez nosotros podemos aprovechar eso, podemos hacerlo nosotros, podemos tenerlo in-house. Entonces, bueno, pues la verdad es que esto todo va a depender un poco del contexto, va a depender un poco de cada una de las empresas. Al mismo tiempo, la metodología. Aquí se propone la metodología ágil, que bueno, como decía Ale ahora, es un poco del tema de los sprints. Tenemos que hacer planeaciones donde vamos a tener siempre una entrada pequeña, una entrada donde va a estar bien definida, que nos va a permitir también ganar confianza, que nos va a permitir poder generar un desarrollo que pueda tener fidelidad, que nos pueda mantener, sí, pues en confianza con esta tecnología, donde podamos ver donde podamos ver la herramienta como tal en aplicación, y donde podamos automatizar tareas que pues al mismo tiempo están consumiendo tiempo y que al final no están generando valor. La idea de la iteración continua es el hecho de que podamos refinar constantemente en un ciclo con pruebas reales, donde podemos estar desarrollando la inteligencia artificial y no necesariamente en un proyecto único. Ale. A ver, aquí, ok. Aquí yo quiero agregar algo y es el tema de baby steps, ¿no? Como dirían, no podemos empezar con algo grande, algo enorme, porque hay obviamente más probabilidades de que quizás no nos salga bien, no tengamos las herramientas adecuadas, no tengamos los sistemas adecuados, no tengamos los datos o la gente, ¿verdad? Es más delicado ese tipo de proyectos. Lo recomendable, como siempre, es empezar con quick wins, proyectos de bajo riesgo, proyectos pequeños que puedan tener un impacto. Quizás no sea el más alto, quizás no me vaya a resolver todo el futuro de mi organización, pero vamos atacando poco a poco esos pequeños puntos de dolor y luego se va creciendo, ¿verdad? Empezar siempre con un plan piloto, ¿verdad? Y mantenerlo como un ciclo, como con sprints, con alguna metodología ágil que nos permita ir recurrentemente, ir liberando casos de uso, ¿no? En este caso, bueno, vamos a utilizar para esto, luego lo vamos a implementar aquí, lo vamos a implementar allá, luego vamos a ir creciendo ese volumen de procesos, de decisiones o de temas que quiero mejorar con inteligencia artificial, ¿verdad? Porque obviamente esto va con una planificación y es más difícil hacer un plan enorme, requiere más presupuesto, requiere más personas. Entonces la recomendación siempre va a ser empezar pequeño. Claro, y el tema también es que si empezamos pequeño y tenemos un desarrollo que fue útil y que nos dio resultados, bueno, una vez que se haya validado ese plan piloto, lo podemos extender, lo podemos escalar, ¿verdad? Podemos llegar a otros procesos, podemos llegar a otros departamentos, podemos hacerlo un poco más a nivel corporativo. Pero bueno, poco más de la gobernanza y la ética, que siempre son temas que son importantes que hay que tomar. Em, Aquí hay sesgos que se pueden dar tal vez en la data, ¿verdad? Entonces es importante siempre estar revisando, siempre estar claros de la información que estamos usando, porque al final este es el input, ¿verdad? Que le vamos a dar a la herramienta. Entonces podríamos decir que el resultado se va a ver en función del input que le demos, ¿verdad? Entonces siempre es un tema, como recomendación es eso, estar aplicando siempre técnicas de reducción de esos sesgos y estar monitoreando todas las salidas. Em, Transparencia y explicabilidad. Bueno, la explicabilidad es un tema que creo que mencionamos anteriormente, que es importante, es una de las características que hay que tener claras con la inteligencia artificial, que es básicamente saber cómo la inteligencia artificial llegó a ese resultado, por qué me está dando este tipo de respuestas, porque al final nosotros podemos entender por dónde es que está tomando las variables y a dónde es que está llegando, ¿verdad? Tal vez sí es lo que estamos buscando, tal vez no es lo que estamos buscando, tal vez hay que ajustar algo. Entonces, bueno, todo es parte del desarrollo, es parte de las consideraciones que hay que tomar en cuenta. Y en temas de compliance y regulaciones, bueno, sabemos que es un tema muy nuevo, es un tema que todavía está pues en desarrollo. No hay en sí como un marco global, por así decirlo, que regule todo. Tenemos la regulación de Europa y tenemos un marco de protección de datos acá en Centroamérica, pero lo importante es que a nivel interno, a nivel corporativo, tengamos siempre el consentimiento, tengamos el uso ético y que sepamos
cómo es que estamos usando la data, que al final y al cabo ese es el valor que hay en las empresas, ¿verdad? Toda la información que vamos a tener ahí a disposición. El cambio cultural, que tal vez es el último punto. Ale, no sé si vas a mencionar algo ahí. Sí, yo quería, bueno, aquí sobre el tema del cambio cultural, ahorita digo, pero la parte del sesgo en los datos, ¿verdad? Es importante, por ejemplo, ahora que se vino la pandemia. ¿Qué pasa si yo tengo una desigualdad ahí por una pandemia? Si soy una empresa de turismo, probablemente en los años de pandemia voy a tener estos outliers, ¿no? O sesgos en mi data que van a ser un problema. O eventualmente yo trabajo con un público muy definido, o trabajaba con un público muy definido, tengo información solo de ellos y luego amplié mi mercado, ¿verdad? Quizás yo tengo más información de un cierto grupo de personas que de otro y ese entrenamiento obviamente va a trabajar mejor o va a tener más de dónde agarrar de un cierto grupo de personas, que es el que históricamente yo estuve atacando como cliente, pero de estos que son mis clientes nuevos no va a saber absolutamente nada. Entonces, es un tema importante, ¿verdad? También conocer un poco esa parte de los datos y reducir sesgos o cualquier tema que pueda tener. Quizás la mayoría de mis clientes son hombres, mujeres, no sé, hay que tenerlo claro. Para agregar un poco aquí, también la parte del cambio cultural, yo creo que este es el tema más tocado hoy en día, ¿verdad? O al menos en redes, es lo que la gente más fuego le pone ahí en redes sociales. Y es, por ejemplo, el tema de la alfabetización digital, ¿no? Como llaman. ¿Qué pasa cuando yo tengo a alguien que simplemente no lo quiere usar, no se lo lleva bien o no lo entiende, ¿verdad? Pero si yo tengo a otro colaborador que le saca todo el provecho del mundo, ese rendimiento se dispara y se crea una diferencia que puede llegar a generar problemas, ¿verdad? Es importante que todos los colaboradores entiendan qué es la inteligencia artificial, sabemos que tiene beneficios, cómo se utiliza y que no va a venir a reemplazarnos, sino a ayudarnos, ¿verdad? Es importante que, bueno, si queremos implementar un piloto de AI o un proyecto ya grande de AI, que tengamos estos programas internos de formalización, sensibilización, crear conciencia, que la gente entienda que esto viene para ayudarnos y no para quitarnos del medio, ¿verdad? O para reemplazarnos. El tema de los champions ha funcionado mucho. De hecho, bueno, es lo que nosotros normalmente proponemos y hacemos. Identificar champions. Estos champions son personas que no necesariamente son expertos en inteligencia artificial, pero que de alguna forma han tenido más relación, ¿no? Que las otras personas, que tienen ya cierto conocimiento, cierta experiencia, lo pueden llegar a usar en su día a día. No son expertos, porque obviamente yo creo que no tienen que serlo, pero son personas que pueden darle apoyo a otros sin necesidad de andar haciéndole consultas relativamente sencillas a TI, ¿verdad? Y quizás abrumarlos con temas que pueden no ser su área de enfoque. Y el tema de la comunicación clara y constante desde antes de hacer este tipo de implementaciones de proyectos, estar constantemente indicando, ¿verdad?, el para qué del AI, que nos viene a ayudar a tomar decisiones, a mejorar eficiencias y no a quitarnos del medio, ¿verdad? Comunicar los resultados también es clave. Nosotros en los proyectos que hacemos con inteligencia artificial y automatización, esta es una gran parte de la que tratamos de ayudar a los clientes a dar ese seguimiento después, ¿verdad? Mira, estos son los resultados que has obtenido, te has ahorrado esto en plata, esto en tiempo, le has dado una mejor atención al cliente, has reducido tus tiempos de respuestas en tantos segundos, en tantos minutos, ¿verdad? Yo te ayudo sin ningún problema a que esto tú se lo muestres a tus clientes, a tus colaboradores, a junta directiva, a quien haga falta, pero es importante tener claro los beneficios de este tipo de herramientas para que digamos que sea un proyecto exitoso y se pueda continuar. Ok, como para ir cerrando un poco, temas de riesgos y desafíos. A ver, ¿cuáles son los principales desafíos? Bueno, como vos mencionabas, la resistencia al cambio siempre es un tema, siempre es un punto que hay que tener claro. Sabemos que va a ser complicado, es un proceso y como nosotros lo planteamos es así, va a ser un proceso de transición, va a tomar tiempo y al mismo tiempo, valga la redundancia, hay que estar conscientes de que se necesita implementar todo un plan de acción, de que no se puede nada más poner la herramienta y pretender de que ya se pueda utilizar, sino que pues es un tiempo de fidelización, es un tiempo que va a requerir para que las personas se puedan adaptar. Al mismo tiempo los procesos se tienen que adaptar también. Y el hecho es este, ¿verdad? Es el hecho de cómo nos podemos beneficiar a partir de eso, ¿verdad? Los hilos de información, que siempre es el hecho de que, bueno, dentro de una organización nosotros podemos tener hemos visto, Ale y yo hemos visto
departamentos que no se hablan entre sí, departamentos que usan diferentes sistemas, que tienen bases de datos distintas, que agrupan los datos diferente. Entonces, bueno, esos son temas también que igual con la inteligencia artificial tal vez no vemos tanto problema, pero bueno, siempre es un desafío el hecho de no tener todo integrado, ¿verdad? Como tal. Aquí, José, yo quiero agregar algo y es el tema de que yo creo que a muchos de ustedes les pasará. ¿Qué pasa si mi departamento comercial o de mercadeo tiene su base de datos, pero el departamento de operaciones también tiene su base de datos donde quizás hay mucha información que mercadeo también recolecta y que tienen, pero la tienen por otra fuente, por otro lado, la consiguieron? ¿Y qué pasa también si yo tengo un departamento de BI o de datos o de analítica dentro de la organización? Y ahí tengo tres equipos o tres departamentos que pueden tener exactamente, bueno, nunca va a ser exacto, ¿no? Pero que pueden tener los mismos datos separados, eventualmente incompletos, porque puede ser que un departamento tenga más información que otros de un cierto segmento o algo así, y siguen trabajando en silos, ¿verdad? Es un tema que nos conseguimos demasiado. No están integrados por ya sea cual sea el motivo, ¿verdad? Muchas veces puede ser una falta de visión o una falta de que no permean los proyectos en los diferentes departamentos. Esto no ayuda a avanzar de una manera eficiente, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita vamos a ver en la parte de más adelante cómo solucionarlo, ¿verdad? Pero bueno, y el tema también de carencia de talento, yo creo que ahí te robo la palabra, José. Esto es un tema que se explica prácticamente solo, ¿verdad? Sabemos que muchas veces tenemos quizás departamentos de TI que no son los mejores o que simplemente no es la función de ellos venir con nuevas iniciativas, ¿verdad? Nunca nadie ha estudiado inteligencia artificial por sí solo, o quizás aún no tengo yo científicos de datos que me puedan ayudar a implementar este tipo de herramientas, ¿verdad? Quizás las personas no tienen el conocimiento o no le han venido con la necesidad de implementar este tipo de soluciones y por eso sea cual sea el equipo, no cuenta con las habilidades técnicas necesarias para poder darnos la información. O supongamos que sí cuentan con las habilidades técnicas necesarias para implementarnos un modelo de AI. ¿Qué pasa si ellos no pueden interpretar estos resultados, ¿verdad? O simplemente no tienen las habilidades de negocio porque no se hablan con negocio para interpretar estos resultados, ¿verdad? Es una forma de bajar un montón el valor empresarial por simplemente estar trabajando de manera aislada y no tener ese talento necesario en los diferentes equipos o no tener equipos multidisciplinarios. Ok, ¿cómo podemos mitigarlos? Bueno, hablamos de un roadmap de adopción, que es más que todo como fijar, ¿verdad? Claro, todo el proceso, verlo tal vez en una línea de cómo es que vamos a estar haciendo todo el desarrollo. El plan de implementación, claro, siempre va a ser fundamental para que todas las partes involucradas puedan saber qué funciones tienen que tomar, cuándo tienen que formar parte y también que el resultado se pueda cumplir en el alcance establecido, ¿verdad? Que los objetivos y los resultados den a como los planteamos y a como estamos esperando que sean. Como hablábamos, los quick wins siempre es un tema importante empezar por ahí, empezar desde poder hacer una validación de cuáles van a ser estos pasos o estos procesos, ¿verdad? Las tareas que queremos automatizar, cuáles son las tareas que nos están doliendo, cuáles son esos puntos clave. Luego de que los tenemos claros, vamos a establecer cuál va a ser el desarrollo como tal. Y bueno, pues al final temas de gobernanza, temas de cómo vamos a estar usando esta herramienta, temas de cómo se van a aplicar, qué personas van a estar involucradas al final en el uso y la interpretación de la data. Y pues nada, después hablar de escalabilidad, em, temas de alianzas con proveedores, por ejemplo, startups, consultoras, universidades o empresas tecnológicas. Ale, no sé si quieres aquí comentar. Sí, por ejemplo, la parte de gobernanza, es justo lo que les decía antes, ¿verdad? ¿Quién va a ser dueño de cierta data específica? ¿Por qué tengo mi data duplicada entre comercial, operaciones y el departamento de inteligencia de negocios, ¿verdad? Hay que definir una estructura de gobernanza clara para que pues ya cada quien sea dueño de la data que necesita. Y si todos la necesitamos, simplemente bueno, hay diferentes estructuras, ¿no? Pero que la persona que lo recolecta sea el encargado de depurarlo y demás, o simplemente le toca al departamento de TI, le toca al departamento de negocio, al operativo, al de mercadeo,
Eso ya va a depender de cómo se coordinen las áreas a lo interno y de quién tenga más, digamos, una fuente más fiable también, ¿no? Entonces, tienen que haber políticas de uso de datos y también tienen que haber encargados de revisión de esa data, ¿verdad? Porque como dijimos antes, si no tengo data fiable, no tengo data actualizada, nunca voy a poder tomar decisiones que sean acertadas, ¿no? Porque las decisiones, al fin y al cabo, todas las decisiones yo creo que tienen que ser basadas en datos, pero si no tengo datos correctos, no voy a estar apuntando a los resultados correctos, ¿sí? Y el tema de las alianzas, pues sí, es una forma muy sencilla de alguna forma incursionar en esto, tercerizar, quitarse el tiro de encima, ¿verdad? Porque sabemos que muchas veces un departamento de TI tiene recursos limitados a la hora de hacer ciertos proyectos, ¿verdad? Ya sea recursos en económicos, en gente, en capacidades técnicas de infraestructura, sistemas y demás. Y muchas veces un tercero puede ser relativamente útil, hasta a costos menores que si fueran internos, para poder implementar de manera exitosa este tipo de proyectos, además que ya hay pues un conjunto de experiencias detrás que respaldan a estos proyectos relativamente nuevos, ¿no? Que son bastante nuevos, por lo menos en el país y en Centroamérica. Entonces, sí, José, no sé si quieres agregar algo. No, solo que tal vez nosotros aquí lo ponemos como un desafío, ¿verdad? Y una forma de mitigarlo, pero también nos hemos topado con equipos de TI muy robustos, ¿verdad? Que son capaces y que también, más que todo en temas de RPA, nos han dicho a veces como que tal vez ellos quieren a futuro, ¿verdad? Seguir haciendo sus propios desarrollos, que tal vez lo que necesitan es eso, una consultoría, tal vez un comienzo, tal vez tener una ruta clara y saber interpretar, ¿verdad? O saber por dónde empezar al final, que creo que esto es como uno de los temas como fundamentales. Em, bueno, creo que estaríamos dentro del tiempo que teníamos a disposición con ustedes. Esta es la sesión de preguntas y ese sería el cierre de la presentación como tal. Esta presentación se las van a estar pasando nuestros compañeros de comunicación a cada uno de ustedes. Y por parte de nosotros, esto fue la presentación que teníamos preparada para el día de hoy. Muchas gracias, José. Creo que también tenemos unas consultas por acá. Entonces creo que podemos ir respondiéndolas. Tenemos 3 consultas. Una de ellas es, ¿estamos listos para confiar en sistemas que aprenden de un mundo imperfecto para tomar decisiones perfectas? Wow, esa es una pregunta profunda, diría, ¿no? Por ponerle una palabra. ¿Estamos listos para confiar en sistemas que aprenden de un mundo imperfecto para tomar decisiones perfectas? A ver, yo creo que aquí ninguna decisión va a ser perfecta, ¿verdad? Porque al fin y al cabo nadie debería confiar en una inteligencia artificial más que en uno mismo, ¿verdad? Como les he dicho durante toda esta llamada, la inteligencia artificial viene para apoyarnos, asistirnos y ayudarnos. Sin embargo, no deberíamos dejar que una decisión se base 100% en el resultado de una AI, ¿verdad? Hay decisiones relativamente sencillas que tienen un impacto prácticamente nulo y todo ese tipo de cosas son las que se le confían a sistemas y demás, pero cuando ya son decisiones que realmente requieren cierto análisis y demás, ¿se pueden utilizar estas herramientas? Claro que sí, como un apoyo, como una guía, como una visión para detectar cosas que nosotros no habíamos detectado, tener diferentes puntos de vista y demás. Pero yo creo que, bueno, yo creo no, mejor dicho, la estructura de gobernanza también lo dice, siempre tiene que haber una persona que revise y valide esos resultados de la inteligencia artificial. Entonces, a la hora ya de tomar decisiones que sean de alto impacto, por ejemplo, se puede tomar en cuenta y se puede utilizar como una referencia, sí, indudablemente, pero nunca hay que dejar la decisión 100% en una máquina o en un software, menos aún si estamos en esos early stages, ¿verdad? O en esas etapas iniciales de una implementación cuando quizás no hay esa confianza al 100% en lo que se está utilizando. Otra de las consultas que nos hacen llegar dice, ¿cómo podemos identificar y corregir sesgos antes de que los modelos de inteligencia artificial los amplifiquen? Eso es parte de la etapa número 2 que teníamos en nuestra metodología, que era la recopilación de los datos y la preparación de los datos, ¿verdad? Es vital en esa parte de recolección de datos, que no solo, bueno, y recolección y preparación, ¿verdad?
que toda esta, a ver, que cuando nosotros hacemos tenemos un conjunto de datos que podamos identificar esos sesgos, esos patrones, hay que identificarlos en la etapa de recolección antes de cargarlo a una inteligencia artificial, porque como bien lo dice ahí, ¿quién lo dijo? Ignacio, em, hay que identificarlos antes de cargarlos a un modelo, porque quizás eventualmente un AI puede amplificarlo, puede utilizarlo para tomar una decisión, para identificar un patrón, ¿verdad? Puede ser un patrón, puede no ser un patrón, o simplemente pues, para cualquier función cognitiva o de razonamiento que se quiera hacer. Entonces es importante que lo podamos identificar durante la etapa de preparación de datos y no ya cuando está cargado en nuestro modelo que toma decisiones, ¿verdad? Para eso hay diferentes técnicas que se utilizan, pero es importante que estos datos tengamos la confiabilidad de que están limpios, están organizados y de que estos outliers, si están ahí, tengan una razón de estar y si no, simplemente irlos quitando. De hecho, ¿cuándo fue? Antier creo que fue, estaba leyendo un reportaje que creo que era el 2024 que decía que los salarios promedios de Estados Unidos andaban rondando los $82.000 anuales, ¿verdad? Pero si quitamos el top 10 de los millonarios de Estados Unidos, ese salario baja a 47.000, creo que era el número, a $47.000 anuales. Entonces vean, como solo quitando nuestros outliers, que en este caso son las 10 personas que más ingresos tienen en Estados Unidos, nuestro dato cambia completamente, o sea, se reduce prácticamente a la mitad, ¿verdad? Es importante identificar eso en las etapas correctas, ¿verdad? En la etapa de preparación, identificación y carga de datos antes de entrenar nuestro modelo con esos datos que quizás no son tan confiables o que tienen una razón diferente de estar ahí, ¿verdad? Que son datos atípicos. Y la última consulta que tenemos dice, ¿qué pasa con incluir análisis financieros claves, como mejorar flujo de caja como parte de las decisiones? Son 3 consultas. ¿Y cuáles son los costos aproximados para implementar la inteligencia artificial para la toma de decisiones? Y la última nos consulta sobre alternativas de aplicaciones que podrían ser gratis para la automatización y reducir, creo que es el error promedio de cobranza y luego escalar. Son varias preguntas por ahí. Bueno, creo que la primera era el tema del flujo de caja. Bueno, a ver, si son tareas que puede hacer un ser humano, la realidad es que se puede utilizar esta tecnología. Y pues en realidad sí, cualquier tipo de reporte, hablando en este caso de un reporte de flujo, es totalmente desarrollable. El hecho aquí es, bueno, ver si la alternativa de utilizar la inteligencia artificial de verdad nos aporta algo, ¿verdad? Tal vez se pueden utilizar otro tipo de herramientas, tal vez no necesariamente la inteligencia artificial lo que estamos buscando, pero bueno, va a depender. Igual que los costos, a ver, son preguntas un poco complejas porque no se puede hablar de un costo directo porque al final va a depender del desarrollo. Si estamos hablando de un quick win, como mencionábamos, que era tal vez un desarrollo pequeño, así estamos hablando de algo que vamos a escalar a toda un grupo corporativo como tal, ¿verdad? También qué herramienta vamos a utilizar. Dependiendo de qué herramienta se va a utilizar, también el costo va a depender. Y la última, Catherine, perdón, creo que la última la perdí. Hablaba de costos promedios para implementar la inteligencia artificial. Esa era una. Y la otra, como si existen alternativas que puedan ser gratis para automatizar y reducir el error promedio de cobranza. Creo que es el error promedio de cobranza y luego escalar. Creo que es eso porque la palabra que viene dice periro. Entonces, tengo confusión con esta palabra. Pero yo voy aquí a agregar un poquito, ¿verdad? Digamos que sí, o sea, claro que se puede utilizar inteligencia artificial para el tema de análisis financiero con flujo de caja y todo, flujo de caja, disculpa, y toda esa cuestión. Obviamente hay modelos de predicción que se pueden utilizar ahí, como regresiones, series de tiempo y demás, para eventualmente anticipar, yo no sé, algún déficit ahí por cobranza, algún exceso, ¿verdad? Y que se pueda eventualmente tomar una decisión. Pero aquí el tema también es, ahí mencionaban las aplicaciones gratis. Sí, o sea, claro que hay aplicaciones gratis y yo no me gusta decirlo, pero vayan y cárguenle toda la información financiera a la empresa ChatGPT, ¿verdad? Por algo es gratis, porque también utiliza esa información y han salido un montón de reportajes que de esa información claramente se está utilizando para mejorar, para entrenar
y es información que no tenemos una claridad de qué se hace con ella, ¿verdad? Entonces aquí queda también la parte ética y demás, y de nosotros como empresa, si realmente quiero cargarle toda la información financiera a mi empresa, aún ella hay público, ¿verdad? Porque sí, es gratis, pero así como es gratis, es público. Acuérdense de eso. Todo lo que es gratis tiene siempre un costo asociado y en este caso el costo suele ser nuestros datos, ¿no? Entonces también creo que hay una pregunta ahí de otra persona que dice qué aplicaciones o software recomiendan para las empresas. Nosotros siempre vamos a recomendar un desarrollo personalizado, ¿verdad? Donde se les implementa un modelo en la nube, bueno, en la infraestructura privada de la empresa, ya sea nube, híbrido o local, según lo que estuvimos viendo en las etapas anteriores, y que se haga algo a la medida, donde tengamos ese 100% de certeza que nuestra información está trabajando única y exclusivamente para nosotros, que no tenemos acceso a información externa, ¿verdad? Que si quizás yo llego y le pregunto cómo está el clima en Limón o algo así, bueno, que sabemos que no nos va a salir con cosas de esas, sino que está dedicado a las funciones empresariales y que también está dedicado a nuestra empresa, es decir, que no va a entregar información de más a quizás a alguna red de aprendizaje o algo de ese estilo. Con esta pregunta llegamos al final de las consultas realizadas. Muchísimas gracias a los que se han conectado y también a los que han estado al tanto de toda la información que se ha desarrollado. Nada más recordarles, bueno, durante esta hora, nada más informarles y recordarles que ustedes van a poder repasar esta presentación o este video a partir de la próxima semana en nuestro canal de YouTube. Entonces, para que estén al tanto, nos pueden encontrar como Grant Thornton Costa Rica. Y el próximo jueves vamos a continuar con temas relacionados con la parte tecnológica. Vamos a estar con el tema riesgos de la gestión de terceros para la ciberseguridad y estará a cargo de Jean-Paul Gutiérrez, gerente de ciberseguridad. Y para despedirnos vamos a escuchar unas palabras de cierre de nuestros expositores y empezamos con José Morales. José. Bueno, muchas gracias. Gracias por haberse conectado. Gracias por haber participado también de esto. Para nosotros es un gusto exponerles aquí un poco de lo que está pasando ahorita en la actualidad, de lo que también nosotros de cierta manera estamos involucrados y estamos haciendo. Y nada, invitarlos a que se empapen un poco más de estas tecnologías, de lo que se puede hacer, a tener un poco de las dudas de lo que se puede o no se puede desarrollar. Y bueno, saber que aquí en Grant Thornton nosotros estamos a disposición de todos ustedes. Gracias, José. Y ahora también vamos a escuchar las palabras de cierre de nuestro consultor Alejandro Pulido. Alejandro. Sí, aquí yo quiero, bueno, resaltar dos cosas. Primero, acuérdense, sean conscientes con qué utilizan, qué suben, qué no suben, y si realmente quieren empezar a utilizarlo para tomar decisiones empresariales, hagan algo a la medida para dentro de la empresa, no se ponga a publicar información en sitios públicos o sitios gratis, que son gratis, / públicos, y de eso es, o sea, creen conciencia. Creo que esto ya les ayudó un poco a tener conciencia ustedes a lo interno, cómo los puede ayudar, pero también las limitaciones que deberíamos de tener. Y la idea de esto es que puedan ser de alguna forma esos impulsores creo que es la palabra, no sé, esa persona que impulse el uso de la inteligencia artificial dentro de la organización, ¿verdad? Ya tenemos una idea de por dónde empezar y más o menos qué pasos deberíamos de tener. Pidan la presentación, ahí salen los pasos eh, y eso sería, o sea, tienen todas las herramientas, es cuestión nada más de empezar a hacerlo. Muchísimas gracias a ambos y a ustedes por estar con nosotros en un evento más de Grant Thornton. Recuerden, si quieren estar al tanto de las informaciones y los eventos que estamos desarrollando, tanto gratuitos como presenciales, podrán verlo en nuestras redes sociales y también estar al tanto de los boletines que enviamos semana tras semana. Muchísimas gracias, que tengan un muy bonito día y nos vemos en otra próxima edición. Hasta luego.